soy la doctora María Naveas, soy médico oftalmólogo del Hospital Microbanales. El tema que hoy les voy a desarrollar va a ser sobre patología palpebral y finalmente también voy a tocar ojo seco, que es un tema aparte, ya de superficie ocular. En lo que es patología palpebral se va a empezar con lo que son las anomalías congénitas de los párpados, malposiciones palpebrales más frecuentes, lesiones benignas, malignas, procesos inflamatorios infecciosos, cuáles serían urgencias y finalmente vamos a hacer ojo seco. Bueno, para empezar, ustedes ya han tenido una clase de anatomía, ¿no? Donde han desarrollado anatomía ocular y también de los anexos, ¿no? Los párpados son estructuras, son anexos, ¿no? Son estructuras, no solo recuerdo anatomía del párpado, los párpados son estructuras móviles, anexas importantes, tienen funciones de protección ocular, como el retorno del parpadeo, se protege el ojo, va a distribuir la película lagrimal, ¿no? Y por ende la lubricación y la estabilidad de la superficie ocular, y también una función también tiene que ver con el drenaje de la lágrima hacia el sistema nasolacrimal por un sistema de bomba de presión negativa que se ejerce con cada parpadeo. La lágrima que se acumula es eliminada por el conducto nasolacrimal gracias a esta presión negativa que se genera con el parpadeo. Anatómicamente, ¿no? El párpado, digamos que para fines didácticos, se divide en dos zonas, en dos partes, una lámina anterior y una lámina posterior. Estas dos láminas están separadas por un tejido fibroso que proviene del periósteo y que se va a anclar a nivel del tarso, ¿ya? Va a dividir el párpado en, digamos que, preseptales y postseptales. La lámina anterior está conformada por la piel y el músculo orbicular, ¿no? El músculo orbicular está inervado por el séptimo par, ¿no? El nervio facial. Y las estructuras detrás del septum, que hace la grasa, los músculos oculares, etc. Es importante esto porque esta barrera o septum orbitario es una barrera incluso a las infecciones. Infecciones preseptales son benignas, no tienen un desenlace que pueda complicarse. En cambio, infecciones que comprometen la parte posterior al septum orbitario pueden llegar a comprometer incluso el nervio óptico, neuritis, cavernoso y otras complicaciones más posteriores, ¿no? Detrás del septum vertebral se encuentra, como le dije, la grasa, los músculos oculares, y a nivel ya de párpado, detrás del septum vertebral se encuentra el tarso, que es un tejido fibroso y duro que va a hacer, digamos, la estructura, o digamos como el esqueleto del párpado, porque esa es la estructura que le va a dar firmeza al párpado. Y ya finalmente, el tejido final es la conjuntiva, que va a tener ya contacto con lo que es la córnea, ¿no? Igualmente, en la parte inferior el párpado tiene su tarso, pero el tarso es de menor tamaño, ¿no? En el párpado superior, por ejemplo, el tarso tiene un tamaño, una altura de más o menos 9-10 milímetros, y en el párpado inferior el tarso es más corto, más o menos 4 o 5 milímetros, ¿no? Ya. Entonces, empezando con lo que son las malformaciones congénitas, ¿no? El 3% de los nacidos vivos, niños, tienen malformaciones congénitas, de los cuales, digamos que las malformaciones palpebrales van a constituir menos del 1% del total de malformaciones congénitas. Son bastante poco frecuentes, pero clínicamente son muy relevantes por el impacto visual que va a producir en el paciente o la persona que lo padece, ¿no? En cuanto a todo lo que son malformaciones netamente oculares, las malformaciones del párpado constituyen la cuarta parte de los casos. ¿Y cuáles son las causas? Exposición a teratógenos, anomalías cromosómicas o también defectos genéticos del desarrollo. Entonces, para empezar a hablar un poco acerca de las malformaciones palpebrales, es importante que nos ubiquemos un poco en la formación del ojo, ¿no? En la embriología, ¿no? Como ustedes sabrán, la formación del ojo empieza más o menos entre el día 20 a 21, se empiezan a formar los surcos ópticos que luego se van a imaginar y van a producir la vesícula óptica. Y así sucesivamente, ya más o menos en la semana 7, está formada la vesícula óptica, empiezan a formarse algunas partes ya como la retina, y
y ya está formada la placa de cristalina, ¿no? Es en estos momentos donde del ectodermo superficial se van a formar unos pliegues. Estos pliegues van a ser los futuros párpados. Pliegue inferior, pliegue superior. Estos van a crecer encima del ojo que está en desarrollo. Y más o menos a la semana octava, a 10ª semana, estos pliegues se van a fusionar. ¿Ya? Más o menos entre la semana, entre el segundo mes y el último mes, una vez que están fusionados los párpados, se van a formar todo lo que son los, digamos, anexos, folículos pilosos, las pestañas, las glándulas lagrimales, y entre el quinto a séptimo mes, los párpados se van a empezar nuevamente a separar, ¿no? Esta es la formación y las alteraciones, las malformaciones de los párpados, su pronóstico y su gravedad y su complejidad depende en qué momento se produjeron, ¿no? Las lesiones que se producen en la primera etapa, ¿no?, de la formación del ojo van a ser más complicadas y van a tener, digamos, que más mal pronóstico que las que son en los últimos, en los finales de la gestación, ¿no? Porque ya en las etapas iniciales obviamente van a haber alteraciones de los tejidos y de varios tejidos involucrados, que va a ser mucho más complejo hacer un tratamiento quirúrgico reconstructivo. Entonces, por ejemplo, en las primeras semanas de gestación, ¿no?, cuando se están formando los pliegues palpebrales, más o menos quinta, sexta, séptima semana, van a haber alteraciones como el microoftalmos y el coloboma. Eso es netamente en los párpados. También van a haber alteraciones como el microoftalmos o anoftalmos, porque también esa vesícula óptica, ese ojo que ya está en desarrollo, justamente a esta etapa pueden producir alteraciones que va a hacer que no crezca mucho o que esté ausente, ¿no? Entonces esto se va a dar en una primera etapa. Este tema de microoftalmos ya no estamos, de repente ustedes ya lo van a desarrollar el día de mañana cuando hagan, creo que, anatomía de órbita, y van a ver malformaciones también de órbita. Más o menos en la semana, en el 5 o séptimo mes, ya van a haber otras alteraciones, antilobléfaro, blefarotimosis, epicanto, uribléfaro, y las malformaciones posicionales, entropio y entropio. Entonces, el criptoftalmo es que se presenta en las primeras semanas del desarrollo, ¿no? Es la ausencia que va a ser total o parcial de los párpados, ¿no? El ojo va a estar completamente cubierto por piel, no va a haber hendidura palpebral, y este tipo de alteraciones frecuentemente va a estar asociado a otras anomalías oculares severas, como por ejemplo puede pertenecer a un síndrome que es el síndrome de Fraser, que surge con criptoftalmo, que es lo más característico, sindraptia, malformaciones genitales, alteraciones respiratorias y anomalías de los oídos, ¿no? Puede ser uni o puede ser bilateral. El coloboma es un defecto del cierre de la estructura embrionaria, y esto va a causar, pues, un defecto o ausencia del tejido del párpado, ¿no?, en forma de escotadura, ¿no? Es más frecuente que este tipo de alteración se produzca en el párpado superior, en el tercio medial o tercio central, y también puede ser uni o bilateral, ¿no? Cuando las lesiones de coloboma se producen en el párpado superior, se dice que están más asociadas a un síndrome, que es el síndrome de Goldenhar, y en este síndrome, como ustedes saben, pues hay defectos oculares, también auriculares, oídos pequeños o ausentes, defectos vertebrales como malformaciones vertebrales o que las vértebras estén fusionadas, ¿no? Cuando este tipo de lesiones de colobomas se producen en el párpado inferior, también se producen cuadros sistémicos como el síndrome de Fischer-Collins, que es una disprostosis mandíbulo-facial genética, ¿no? Hay compromiso facial, palpebral y auditivo. También puede ser asociado esto con el síndrome de banda amniótica, ¿no?, que es alteración de bandas fibrosas, y que esto también constriñe las estructuras fetales, generando deformidades o amputaciones. Ahora, en los estadios finales de la formación, ¿no?, se produce ya la separación de los párpados, y 5 al último mes van a aparecer ya anomalías, digamos que más secundarias, ¿no? El antilobléfaro, la blefarotimosis, el epicanto, el uribléfaro y los estropios congénitos o entropios congénitos, ¿no? El antilobléfaro consiste en que
simplemente va a haber un defecto de unión, ¿no?, entre los márgenes del párpado superior e inferior, ¿no? Y esta fusión puede ser parcial o puede ser total, ¿no? Pero como estamos hablando de un defecto que se produce en las etapas finales de la formación, el globo ocular va a estar formado normalmente, los párpados ya deben haber desarrollado sus anexos, sus pestañas, por lo tanto, este defecto es bastante benigno y es muy manejable, ¿no? Realmente consiste en hacer un corte, con mucho cuidado del globo ocular, de esta membrana, y después de hacer esto, el ojo sigue con su función normal, o cierra bien, parpadea bien, no hay alteraciones anatómicas. El ectropio congénito es un defecto en el cual los párpados están invertidos hacia afuera, ¿no? Y el problema en estos casos es de que la conjuntiva, debido a que el niño no va a cerrar bien el ojo, va a estar, la córnea, o sea, los ojos y conjuntiva van a estar expuestas, ¿no? Entonces esto va a hacer que haya una exposición continua del ojo, lo cual va a producir en el niño lagrimeo, queratitis de exposición, ¿no? La córnea se va a inflamar, se va a dañar, porque va a estar todo el tiempo expuesta, ¿no? Entonces, si la presión es muy grave y la córnea empieza a afectarse, es necesaria una cirugía, ¿no? Si no, pueden haber tratamientos conservadores, paliativos, lubricantes, ungüentos para proteger la superficie corneal. También este ectropio se asocia con unos síndromes como el síndrome de blepharophimosis, que voy a explicar más adelante, también el síndrome de Down con la ictiosis. ¿Por qué la ictiosis? Porque en la ictiosis, que tiene piel seca, ¿no? La piel, que va a estar seca, durante su proceso de cicatrización, se va a contraer, ¿no? Entonces, al contraer, va a jalar la piel del párpado hacia afuera, ¿no? También el entropio congénito, y es una alteración que es a nivel de los retractores del párpado, músculos retractores del párpado, en la formación de estos. Entonces, por lo tanto, estos retractores no van a estar bien insertados donde tienen que estar insertados, y van a tender, y el músculo auricular generalmente va a estar hipertrofiado. Entonces va a tender esto a que el párpado se invierta hacia adentro, haciendo que las pestañas estén continuamente raspando la superficie corneal, ¿no? También, como en el caso anterior, ya por contacto, irritación, lagrimeo, fotofobia. El euribléfaro es un aumento de la hendidura palpebral, ¿no?, con una elongación y laxitud del párpado inferior, lo cual va a hacer que el ojo, al cerrar el ojo, no se cierre completamente, esto se llama labostalmos, ¿no? Y por ende se produzcan úlceras de exposición, lesiones por la exposición y falta de cierre. También en estos casos el tratamiento es una corrección quirúrgica, una cantoplastía, para colocar este canto en el lugar, no usarlo el periósteo para recuperar la forma, y también el uso de lubricantes, ungüentos para proteger el ojo, ¿no? El epibléfaro es una anomalía congénita donde hay un exceso de piel redundante y también un músculo, lo cual va a empujar las pestañas hacia adentro. Entonces, bueno, en esta foto, que es muy clara, el niño tiene un exceso de piel que está empujando las pestañas, y esto es el contacto con la córnea, ¿no? Este tipo de alteraciones tienen cierta frecuencia y se manejan con tratamiento médico, gotitas, lubricantes, pero si la córnea empieza a afectarse, o ya hay lesiones, o ya el niño está continuamente sobándose, o empieza a haber mucha inflamación y no se puede manejar con tratamiento normal, entonces la solución acá es hacer una cirugía para extraer un poco de este tejido, ¿no?, y para que se recupere su posición normal, ¿no? El epicanto es el pliegue de piel del párpado superior o inferior, que va a cubrir parcialmente el canto interno, ¿no?, de los ojos. Entonces, hay tipos de epicanto. Hay un epicanto tarsal, epicanto palpebral. En el epicanto palpebral, el pliegue del párpado viene desde el párpado superior y el párpado inferior. En el epicanto tarsal, el pliegue viene desde el párpado superior. En el epicanto inverso viene desde abajo el pliegue de piel que tapa el canto interno. Y en el epicanto supraciliar es un pliegue que viene prácticamente desde la ceja, desde bien arriba, ¿no?
Entonces, los epicantos en sí son características normales en muchas poblaciones asiáticas o también condiciones médicas como niños que tienen síndrome de Down, ¿no? Que son los que presentan sobre todo el epicanto inverso. La cirugía del epicanto consiste en corregir, ¿no? Hacer una incisión cerca del canto y triangular para que se haga se corra el tejido y se vuelva a suturar abriendo más la parte interna del canto, ¿no? Esto se llama plastía en I o B, ¿no? En V. El telecanto es el aumento de la distancia entre los cantos mediales, ¿no? Debido a una alteración o desplazamiento de los tendones cantales, ¿no? Acá tenemos unos tendones que son duros y que esos tendones están fijados al hueso, pero en ciertas personas esos tendones están demasiado separados unos de otros y esto se llama telecanto, ¿no? A diferencia del epicanto, el epicanto lo que tapa el canto interno es piel, pero en el caso del telecanto el problema es a nivel ya más profundo de los tendones cantales y ahí tiene que hacer la cirugía que se llama cantoplastía. La tosis es la caída del párpado superior, generalmente, ¿no? Y la tosis puede ser adquirida o puede ser congénita, ¿no? Cuando es una tosis congénita es porque el párpado es un descenso normal del párpado, ¿no? Y este descenso es debido a que el músculo elevado del párpado generalmente en los casos congénitos no está bien desarrollado, por lo tanto el músculo elevador que tiene que abrir el ojo no funciona bien y el ojo queda medio más cerrado, ¿no? Entonces puede ser una disgenesia del músculo elevador, ya sea por una fibrosis o un mal desarrollo de este músculo, pero también puede ser por problemas neurológicos o síndromes. Entonces lo que se evalúa en la tosis es el MR1, ¿no? El MR1 es la distancia margen-reflejo, ¿no? Supongo que ahora que ustedes han estado en la consulta en oftalmo han visto una evaluación que al niño o a la persona se le evalúa con una linternita y se ve cómo está el reflejo pupilar, ¿no? Estos son los reflejos pupilares, ¿no? Y el margen vertebral puede ser el superior, que es este, y este es el margen inferior, ¿no? Entonces, la distancia del reflejo pupilar al margen vertebral superior normalmente es de 4 a 5 milímetros, ¿no? Cuando esta distancia disminuye hasta 3 o hasta 2, estamos hablando de una tosis que puede ser moderada, una tosis que puede ser severa o una tosis leve, ¿no? En este caso es una tosis prácticamente moderada a severa, porque prácticamente este párpado está a 1 milímetro del reflejo pupilar, ¿no? Entonces, importante ver en estos niños, diagnosticarlo, verlo, o evaluarlo, seguir al niño, porque hay niños que tienen tosis leves y eso es aceptable porque eso no va a afectar su desarrollo visual. Pero si tenemos un niño que tiene una tosis moderada o severa y eso sí está continuamente tapado, entonces la agudeza visual de ese ojo no se va a desarrollar. Y eso se llama ambliopía por deprivación, porque debido a que el ojo está tapado, pues el ojo ese tipo no está trabajando, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, el tratamiento ya tiene que darse porque lo más importante para el desarrollo neurológico, digamos, de la visión es que no exista este tipo que no tapen el eje visual, ¿no? El tratamiento quirúrgico consiste en hacer una cirugía del párpado superior a nivel del músculo elevador, ¿no? Que usted tiene buena función, ¿no? Cuando la función está disminuida, el músculo elevador se puede acortar un poco, se puede recortar, y cuando ya el músculo no funciona para nada, se hace una suspensión frontal, ¿no? O sea, digamos que se fija el músculo, prácticamente el músculo frontal que está arriba, para que el músculo frontal que sí tiene función ayude a abrir y cerrar, abrir el ojo, por lo menos levantarlo, ¿no? Esos ya son casos más extremos en los cuales el niño no mueve el ojo, ¿no? Entonces, es importante evaluar la función del músculo elevador para ver qué tipo de cirugía se va a hacer. El síndrome de blepharophimosis, ¿no? Es una enfermedad genética, ¿no? Entonces queda con mutaciones del COX-7-2. Básicamente se caracteriza por 4 signos, que es una hendidura palpebral corta, una tosis palpebral, ¿no? El párpado se ha caído,
un epicanthus inversus, porque el epicanthus, el pliegue de piel viene desde el párpado inferior, como invertido, epicanthus inversus, y un telecanto, ¿no? Porque hay una distancia de los cantos internos bastante grande, ¿no? Entonces, esos son los 4 signos de la blefarophimosis. Estos tipos de síndromes son familiares. Muchas veces viene el papá con el hijo y es hereditario, ¿no? Entonces, a veces se ve mucho en la familia. También la disquiasis, hay niños que nacen con pestañas, pero una fila normal, ¿no? En un lugar que no debe ser, ¿no? Debe ser las pestañas, por ejemplo, a nivel de las glándulas del meibomio, ¿no? Como ustedes saben, es el margen palpebral, tenemos acá las pestañitas, tenemos por acá una línea que se llama la línea gris, más o menos a este nivel hay unos puntitos que se llaman, son los puntos donde salen las glándulas del meibomio, o sea, la secreción de estas glándulas sebáceas, ¿no? Las cuales son importantes porque van a producir una grasa que es importante para lubricar el ojo. Entonces, a veces, en lugar de estas glándulas del meibomio, puede haber, por ejemplo, folículos pilosos, ¿no? Lo cual es normal, eso se le llama disquiasis. Es una fila de pestañas en un lugar donde no le corresponde, ¿no? Entonces, en estos casos, los pacientes también desarrollan problemas en la córnea, porque desarrollan queratopatía y tratamiento, pues es electrólisis, ¿no? Utilización de las pestañas, o sino también una cirugía en la cual hacemos una disección a este nivel, abrimos, llegamos hasta el tarso, y en el tarso cauterizamos estos folículos pilosos, ¿no? Porque las glándulas del meibomio están dentro del tarso, entonces a veces estos folículos pilosos vienen desde el tarso, desde abajo, entonces hay que hacer una incisión a nivel del margen para llegar ahí y poder tratar o cauterizar estos folículos pilosos anormales, ¿no? Bueno, en cuanto a las malposiciones palpebrales, que esto ya es algo ya de los adultos, más frecuentemente, adultos mayores, ¿no? Son casos en los cuales, por ejemplo, en el caso del entropio, ¿no? El párpado inferior está invertido hacia adentro, ¿no? Y las pestañas rozan el globo ocular, rozan la córnea, ¿no? Las causas del entropio son variadas, puede ser congénito, ¿no? Porque como les dije inicialmente, por una alteración a nivel del desarrollo de los núcleos retractores del párpado, puede ser involutivo, ¿no? Por el envejecimiento, cicatricial, ¿no? Porque pueden haber lesiones a nivel de la conjuntiva internamente, síndrome de Stevens-Johnson, cicatrices conjuntivales que pueden retraer la conjuntiva y esto hace que la piel del párpado se jale y se meta hacia adentro, ¿no? Cicatricial. O también puede ser espástico, ¿no? Porque hay personas que tienen mucha fuerza en el músculo auricular y cierran y esto tiene otra fuerza que hace que el párpado invierta hacia adentro, ¿no? Entonces, el tratamiento para esto generalmente lo más efectivo es la reinserción de retractores. Pues generalmente también este problema involutivo, que es lo más frecuente, hay que volver a colocar el músculo retractor en su lugar, ¿no? Estructurar el músculo retractor al tacto. A veces está desinsertado y eso también produce esta alteración anatómica que el párpado se invierta, ¿no? Pero también hay otras medidas quirúrgicas más temporales como los puntos eversores, ¿no? Que es lo que sacamos. A veces cuando el paciente es un adulto mayor que no tolera una sedación, que no tolera estar en la camilla y el procedimiento dura como 40 minutos, entonces lo más práctico que hacemos es colocarle unos puntos eversores, ¿no? Con Micril pasamos un punto a través de la piel auricular por debajo del tarso, regresamos y hacemos unos nudos. Entonces de esta forma, creando acá una presión, una tensión, hacemos que el párpado se evierta, ¿no? Se evierta hacia afuera, ¿no? En el caso del estropio, también esta es una eversión del párpado inferior, donde va a quedar expuesta la conjuntiva, ¿no? Y esto va a llevar pues a sequedad, lagrimeo, molestias, y también se puede queratinizar la conjuntiva, ¿no? Del ojo, de los párpados internos. Entonces va a haber pífora, rojo, ¿no? Y eso también altera lo que es la bomba lagrimal, no va a funcionar, porque el punto lagrimal, por donde, acá está el punto lagrimal, por donde debería de regresar toda la lágrima y pasar por ahí al conducto nasal lagrimal, no está funcionando adecuadamente porque a la hora de cerrar el párpado está tan suelto que no hay esa fuerza, esa presión, no se genera la presión negativa y la lágrima permanece acá, ¿no? Entonces también afecta la eliminación de las lágrimas y hay constante lagrimeo.
y obviamente también la exposición de la conjuntiva con queratinización y ojo a ojo, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, el más frecuente es el involutivo, ¿no? Bueno, también puede ser cicatricial, ¿no? Lesiones, cicatrices en la piel pueden hacer que retraigan la piel externa y también el párpado se haga propio, ¿no? Paralítico, cuando hay una parálisis del nervio facial, entonces se pierde el tono del músculo auricular y el párpado se mantiene así, vertido hacia afuera. O también mecánico, ¿no? La presencia, por ejemplo, de un tumor puede hacer que la piel se jale y también crear un estropio, ¿no? Un estropio mecánico. En este caso, por ejemplo, en esta foto, es un paciente que ha tenido un estropio, parece cicatricial, ¿no? Y acá lo que sea el tratamiento es, bueno, le han colocado un injerto de piel, ¿no? Porque como la piel está retraída y contraída, entonces a él se le coloca un injerto de piel, ¿no? Y con una sutura de prótesis para que el ojo, para que la brown, para que este injerto pegue bien. Y luego al retirar a los meses, esto es como se ve, ¿no? Ya como ha recuperado esa piel perdida, ya el párpado también retorna a su posición normal, ¿no? Ese es su tratamiento en un estropio cicatricial. Ahora, las malformaciones vertebrales también está incluida la tosis, ¿no? La tosis, que hemos hablado de la tosis congénita, en este caso la tosis puede ser también pues, adquirida, y la más frecuente también es la involutiva, ¿no? Entonces, en cuanto a tosis, pues hay un grado leve, moderado, severo, según la distancia margen reflejo que encontremos, ¿no es cierto? Y también es importante, en el caso de la tosis, siempre evaluar la función del músculo elevador para diagnóstico y también para tratamiento quirúrgico, ¿no? Una buena función del músculo elevador, estamos hablando de 8 a 10 milímetros de movimiento. Una excelente función. Cuando tenemos una función de 2 a 4 o de 0 a 2 milímetros nada más, se considera que es una función nula, y en este tipo de casos es más conveniente en la cirugía de tosis hacer una suspensión frontal, por ejemplo. Ya entonces acá nuevamente está la figura que les había comentado de la distancia margen reflejo, ¿no? Reflejo pupilar, margen vertebral, se mide. Normalmente es 4 o 5 milímetros. Por ejemplo, acá tenemos más o menos cómo lo tenemos en la distancia margen reflejo. Esto era un video, pero cuando le he pasado se queda como una foto, pero era un video en el cual la pacientita miraba, se le pone una regla frente al ojo, ¿no? Y con el número 0 a nivel del margen vertebral, y luego se dice a la paciente, ahora mire usted hacia el techo, mira hacia arriba. Entonces el paciente tiene que elevar el párpado, y más o menos hasta acá iba a llegar, más o menos hasta acá, normalmente. Entonces, hasta acá, más o menos estamos hablando de un movimiento de oclusión de unos 13 a 14 milímetros, lo cual es una buena función. Pero hay pacientes que a la hora de abrir el ojo solamente llegan hasta acá, apenas 3 milímetros, 4, ¿no? Entonces ya son los que tienen pues, una moderada, una pobre función del músculo elevador, ¿no? Y bueno, y acá están las causas, los tipos de tosis. La tosis puede ser congénita, que ya lo hablamos de que era un problema del desarrollo del músculo, puede ser la neurótica, que es una de las más frecuentes, por un problema degenerativo o porque simplemente con los años, con la edad, el músculo, el aponeurosis del músculo elevador se desinserta del tarso, entonces esto también hace que el párpado se caiga. Neurogénica, cuando hay una lesión nerviosa, ¿no? Y esto puede ser a nivel del músculo del nervio oculomotor o a nivel simpático. Si es una lesión nerviosa simpática, se puede producir una tosis leve, ¿no? Si es una lesión nerviosa a nivel ya del nervio oculomotor, la tosis ya es mayor. También puede ser con miastenia gravis en el caso de origen neurogénico, ¿no? Y en el caso de las tosis miogénicas, aparte de la congénita, que es por un mal desarrollo del músculo, también hay enfermedades adquiridas como por ejemplo la distrofia oculofaringia o también miotónica, ¿no? O miopatías adquiridas como la oftalmoplegia progresiva externa crónica, ¿no? Y otra, por último, la cuarta malposición vertebral
ya también con cierta frecuencia, pero no tanto como nosotros, es la retracción palpebral. La retracción palpebral ustedes lo van a ver en los pacientes, por ejemplo, hipertiroideos, los que tienen orbitopatía tiroidea, los que tienen sus exoftalmos, ¿no? Ellos van a presentar una retracción de los párpados superiores, ¿no? Y va a haber, normalmente el margen palpebral debe bajar hasta el limbo, el superior, y el inferior a nivel del limbo, pero en este caso, esta parte del este está expuesta, se le llama esto scleral show, porque está mostrando la esclera. Entonces, este es un signo de una retracción palpebral, ¿no? La cosa más frecuente es la endocrina, como le dije, por tiroides, pero también puede ser cicatricial, ¿no? Una cicatriz palpebral que haga de que se jale, se contrae el tejido y deja pues, el párpado superior más abierto y la esclera expuesta. Hiperactividad simpática, las personas están demasiado atentas, con los ojos muy abiertos, ya también, ahora están todos los ojos que ya se les muestra demasiado la esclera, o también algo mecánico, ¿no? Un tumor que también esté produciendo que el párpado se vaya hacia atrás, ¿no? Tumor orbitario, retroocular, etcétera, que haga proptosis y que por eso y el párpado también no pueda cerrar, se mantenga abierto, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en cuanto a las lesiones, tumores de los párpados, mejor dicho, lesiones benignas, ¿no? Una de las lesiones más comunes son los papilomas, ¿no? Que son lesiones verrucosas, ¿no? Que crecen hacia afuera, su crecimiento es lento, una superficie papilomatosa, usualmente están pediculadas, si son móviles o son benignas, ¿no? Y en esa zona, cuando es benigno, van a haber crecimiento normal de pestañas y van a ser grandos al tacto, ¿no? Cuando hablamos de un papiloma, ¿no? Pero, si nosotros tenemos una tumoración de esas características, pero esta tumoración se empieza a ulcerar, o se pone más dura, o altera la anatomía del margen, entonces en esos casos ya se tiene que tener la sospecha para hacer un estudio mayor, hacer una biopsia y examinar ese tipo de células, ¿no? De este tumor. Otra lesión médica frecuente son los antelasmas, ¿no? Que son unas placas amarillentas perioculares que seguramente alguno habrá visto ya, porque es algo que se da, hay personas que lo tienen, más aún con la edad, con los años. Estas placas aparecen con más frecuencia en el párpado superior y también en el canto medial, ¿no? Esas placas no son ulceradas, ¿no? Y básicamente producen un problema más estético, ¿no? Más estético y también un poquito metabólico. O sea, que el 50% de los casos de cantelasma generalmente se asocian con problemas de colesterol elevado. Por eso siempre se tiene que pedir en estos casos un perfil lipídico. La cirugía es hacer una incisión y extraer, ¿no? estos contenidos. Pero eso es lesiones benignas, ¿no? Las lesiones benignas también el nevus palpebral, esas manchitas como lunares que aparecen en el borde de los párpados, ¿no? Estos son benignos, pues si vemos una lesión que tiene un tamaño y un color constante en años que los vemos, ¿no? También cuando hay pelos o pestañas que están alrededor y no hay alteración de la anatomía que circunda estas lesiones, ¿no? Pero si parecieran pues también una tumoración así, pero que se empieza a endurar o se empieza a ulcerar, entonces también es importante también hacer un estudio de parte de hacer una biopsia de parte del melanoma, ¿no? Sobre todo si el color cambia o cambian los bordes o es asimétrica, ¿no? Los chalacios también son bastante frecuentes, tumores de las glándulas, son tumores que son producto de la obstrucción de las glándulas sebáceas de Meibomian, ¿no? Estos chalacios son nódulos que usualmente no duelen y son debajo de la piel, ¿no? El tratamiento inicial de estos tumorcitos de grasa son compresas tibias y mucha higiene, ¿no? Con las compresas tibias lo que vamos a hacer es que digamos que el tejido, las glándulas por el calor se ablanden, se dilaten y puedan movilizar y de repente con masajes eliminar el contenido, ¿no? Y bueno, y también eso es muy frecuente, causas de eso puede ser por personas infecciosas, de repente personas que tienen acné, rosácea, tienen más tendencia a producir chalacios en los suelos, ¿no? Pero ese tipo de lesiones, chalacio,
que sean recurrentes o residuantes. En una persona que tenga más de 40 o 50 años, siempre hay que pensar en descartar una posible carcinoma, ¿no? Siempre personas mayores, que es más raro, importante ser curioso. El orzuelo, a diferencia del chalazion, es una infección bacteriana, ¿no? Producido por estafilococcus, también afecta a las glándulas sebáceas. Es diferente al chalazion porque es más doloroso, se enrojece, se hincha, y el tratamiento para esto son, pues, igual que el chalazion, compresas de agua tibia, antibióticos tópicos, o también vía oral, antibióticos fluoxetina, etc. Y si es que esto no drena, entonces se puede hacer una cirugía, ¿no? Una extracción, ¿no? Esto es cirugía bastante rápida. Las meibomitis son inflamación de las glándulas del meibomio, ¿no? Acá hay un corte, por ejemplo, como les dije, las glándulas del meibomio se encuentran en el canto, ¿ya? Entonces acá está el toro superior, el inferior, todos estos tubos de acá son las glándulas del meibomio. Tenemos más o menos un promedio de 30-40 arriba y más o menos 30 abajo, está un poquito más arriba que abajo, ¿no? Estas glándulas producen una grasa que es importante porque va a formar parte de la película lagrimal y va a ubicar el ojo. Pero estas glándulas muchas veces se pueden obstruir por problemas de infecciones que hay en los nefritis, infecciones en los párpados, obstruyen estas glándulas, y al obstruirse las glándulas, pues la grasa ya no se va a producir en buena cantidad y por lo tanto el ojo va a tender a ser seco, síntomas de ojo seco, ¿no? Cuando la inflamación es crónica, incluso estas glándulas se pueden llegar a atrofiar y después ya no generar la grasa normal, ¿no? Pero también es otro factor. Entonces, es una condición que es recurrente y crónica en algunas personas, ¿no? Así es como se ve, ¿no? Cuando uno invierte un poquito los párpados, se vierte, ¿no? Y se ve con la lámpara de hendidura, así es como se ve estas glandulitas, ¿no? Como acá está bastante, como a la presión del párpado sale una secreción sebácea densa, ¿no? Que indica la inflamación crónica que tiene ya el paciente, ¿no? Entonces, también hay factores externos, ¿no? La mala higiene, como les dije, el uso de pantallas, el exceso de maquillaje. Y el tratamiento para la meibomitis, inicialmente, la higiene es importante, el uso de siempre compresas tibias, ¿no? Compresas tibias porque esto va a ablandar, va a entibiar la piel, el párpado, y eso va a hacer que estas glándulas se ablanden y puedan, con el masaje, eliminar su contenido. También, cuando hay un problema inflamatorio o bacterias, una nefritis, entonces es importante en estos casos tratamiento de la meibomitis con antibióticos tópicos, ungüentos, ¿no? Terracosol, terramicina, tobramicina, y ustedes van a ir viendo en el consultorio qué es lo que los tipos de antibióticos que tenemos ungüentos que se pone. Y en el caso que ya pues sean casos más severos de meibomitis que no sanan a pesar del tratamiento local, ya antibióticos sistémicos como por ejemplo la doxiciclina, ¿no? También el tratamiento de la rosácea con que un dermatólogo, ¿no? En cuanto a las lesiones malignas, ¿no? De todas las lesiones malignas, de todos los cánceres de los párpados, el más frecuente es el carcinoma vasocelular, ¿no? El carcinoma vasocelular es una lesión que tiene un borde sobrelevado, generalmente está ulcerado, tiene telangiectasias y raramente hace metástasis, muy raramente, ¿ya? Y bueno, y también otra característica sospechosa es que de repente el paciente en esa zona puede empezar a perder pestañas, ¿no? O se distorsiona la anatomía o el margen del párpado, ¿no? Todos esos son signos sospechosos, ¿no? Entonces, mientras que una lesión de esas características, eso se trata de un carcinoma vasocelular hasta demostrar lo contrario según la biopsia, ¿no? Entonces, esto tiene que operarse, se tiene que retirar completamente esta lesión, completamente el margen, y hacer una cirugía reconstructiva para que el paciente finalmente pueda cerrar el ojo normalmente con la ausencia de este tejido, ¿no? Entonces tiene que hacer colgajos, injertos,
para poder reponer toda esta área que se va a retirar. Más o menos, a la hora de extraer este tipo de tumores, más o menos se deja un margen de unos 3-4 milímetros de seguridad, ¿no? Ahora, hay una cirugía que se llama la cirugía de Mohs, ¿no? Es una cirugía que casi nuestro país, bueno, no le empleamos mucho, es una cirugía cara, digamos que cara, porque en sí es un manejo sistemático del oftalmólogo o del oculoplástico o del oftalmólogo que opere ese tipo de tumores, pero a la par con el patólogo, ¿no? Porque el paciente permanece en sala durante varias horas. ¿Por qué? Porque el oftalmólogo va a sacar todo el tumor y va a sacar el margen, los márgenes, y estos márgenes son llevados al laboratorio automáticamente, y el patólogo en un tiempo de media hora tiene que establecer si ya hay lesiones neurotumorales en los márgenes que aparentemente están libres, ¿no? Es lo más seguro que hay, ¿no? Pero luego, o sea, tiene que pasar estos cortes margen por margen. Le pasa una parte del margen, lo llevan, que lo medicen, ya es negativo, muy bien, continúa, saca el margen inferior, después es negativo, y así. Toda la cirugía dura 3-4 horas a veces, hasta que ya estemos completamente seguros que estamos completamente libres de células cancerosas, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Porque muchas veces si lo hacemos de otra forma y solamente con los márgenes de seguridad de 4 milímetros lo retiramos, puede ser el caso que por ahí todavía células tumorales y vuelva a formarse, ¿no? Entonces la cirugía de Mohs, pero el problema de esta cirugía pues es que no lo tenemos los hospitales, no se puede, en clínicas se dan en uno que otro sitio, pero es bastante costoso por el tema de la anestesia, el hacer las operaciones y todo el personal que trabaja en esto. Otras lesiones malignas que también se tienen cierta frecuencia en los párpados son el carcinoma epidermoide o espinocelular, el carcinoma sebáceo y el melanoma palpebral, ¿no? El carcinoma epidermoide es, bueno, también un tumor tipo nodular, como una placa, que sucede, al igual que la carcinoma inicial que hablamos, crecimiento rápido, pero sí es más agresivo que el carcinoma celular, y también se tiene que hacer colección y también tiene que hacerse una evaluación ganglionar si es posible, porque sí tiende a hacer más metástasis que el carcinoma celular. Entonces, el riesgo de este tipo de tumores, siempre todo lo que son tumores de párpados es el daño actínico, ¿no? O sea, exponerse mucho a radiación ultravioleta, también la misma inmunosupresión, virus papiloma humano, ¿no? También se caracteriza porque hay dolor, ¿no? Y crece muy rápido, ¿no? El carcinoma celular demora un tiempo, pero el epidermoide avanza en 2-3 meses, bastante rápido. El carcinoma sebáceo también se llama síndrome mascarado. Máscara es decir, ¿por qué? Porque muchas veces va a ser muy semejante a un chalacio, ¿no? Pero esto, como les dije, más frecuentemente se da en personas mayores, ¿no? 50, 60 años para arriba. Entonces, o 40, 50 para arriba. Entonces se presenta como un chalacio, que el paciente se opera, pero otra vez vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, cuando es recurrente, hay que sospecharlo, ¿no? Hay que biopsiarlo. Con más frecuencia se presenta en el párpado superior, ¿no? Y también en todas las cirugías de tumores, lesiones malignas del párpado, hay que hacer la incisión amplia, ¿no? Con márgenes de seguridad de 4 a 5 milímetros alrededor del tumor. Pero claro que lo ideal sería hacerle la cirugía de Mohs, ¿no? Para evitar pues diseminación. Ahora, finalmente, la otra lesión maligna, ya que tiene un poco menos de frecuencia, es el melanoma palpebral, ¿no? Que eso ya es como un tumor pigmentado, a veces también es amelanótico, sin pigmento, que lo sospechamos porque es un tumor que tiene colores asimétricos, irregular, de diferentes colores, ¿no? Y bueno, como les dije, todas estas lesiones, las cosas es por radiación ultravioleta, personas de tez blanca, ¿no? O también cuando vemos que las lesiones que tiene el paciente pues cambian de color constantemente, ¿no? Igual también se tiene que hacer la excisión
con los márgenes de seguridad que casi es de 5 milímetros, y mayor en caso del melanoma, ¿no? Ahora, aquí, en cuanto a lo que es el septum orbitario, hablábamos de que es un tejido fibroso que va a dividir el párpado en lo que es alteraciones o infecciones preseptales y postseptales, ¿no? Justamente acá vamos a hablar de lo que es la celulitis palpebral, ¿no? La celulitis palpebral puede ser preseptal o postseptal, ¿no? La preseptal es benigna porque se maneja con tratamientos locales, ¿no? En la postseptales siempre hay que evaluar, el tratamiento tiene que extenderse, se puede paciente hospitalizar, terapia antibiótico sistémico y observar bastante, porque muchas veces de estas infecciones se pueden ir hasta el nervio óptico y producir alteraciones de la visión, y hasta se puede ir hasta el seno cavernoso. Y hasta puede llegar en el cerebro a formar un absceso en el sistema cerebral, porque entra por esta vía. Entonces es importante detectar, identificar, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma para pensar que se pueda tener una celulitis postseptal? Por ejemplo, la presencia de proptosis, ¿no? El ojo que está más alto, debido a proceso inflamatorio postseptal, entonces el ojo va a estar más proptótico, dolor a los movimientos oculares. Los músculos extraoculares, debido a esta inflamación que se presenta, van a estar dolorosos, ¿no? Oftalmoplegia, los músculos igual, como están hay inflamación, hay dolor, no se van a mover normalmente, y en el peor de los casos, cuando ya esta infección llega hasta el nervio óptico, baja la agudeza visual y también se produce el defecto ocular aferente, ¿no? O sea, no hay reacción a la luz, por ejemplo, ¿no? Alteraciones a ese nivel, ¿no? Entonces, la gravedad de tener una celulitis postseptal es que haya un riesgo de pérdida visual y también complicaciones intracraneales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la celulitis orbitaria postseptal? Puede ser sinusitis, ¿no? Que por vecindad se transmita y se extienda hasta la zona periorbitaria, por ejemplo, ¿no? Infecciones en la cara, los párpados, la acrotistitis, infecciones en la glándula lagrimal, o causas exógenas como traumas oculares, cirugías, otras causas endógenas como una sepsis, bacteriemias, ¿no? O también causas intraorbitales como por ejemplo, casos más raros es un paciente que se opera por ejemplo, de una catarata, o si no un paciente que tuvo una lesión corneal y se infectó todo el ojo, hizo una endoftalmitis, la endoftalmitis hizo que ya por vecindad se afectara también toda la zona periocular, la órbita, ¿no? Estas son las causas de una celulitis orbitaria. Entonces, en la celulitis preseptal, que es la benigna, ¿qué va a pasar? Vamos a tener pacientes con de repente el ojo edematoso, eritematoso, la piel. Va a haber un dolor, pero va a ser leve, y cuando mueve el ojo no le va a doler. Y la agudeza visual va a estar normal, ¿no? No hay proptosis, no hay oftalmoplegia, las pupilas y los colores, la visión de colores va a estar conservado, ¿no? Entonces, el tratamiento de una celulitis preseptal es, cuando es leve febril, el seguimiento, ¿no? Pero si este cuadro empieza a cambiar al otro lado, con problemas tipo proptosis, oftalmoplegia, dolor ocular, etc., ya considerar observación o hospitalización, ¿no? Entonces, la celulitis orbitaria, las signos de alarma, ¿cuáles son? Fiebre, mal estado general, dolor en los movimientos, oftalmoplegia, proptosis, ¿no? Tratamiento antibiótico sistémico, ¿no? Si es posible una tomografía de órbitas, doctores paranasales, para ver si está por ahí formando un absceso, ¿no? Para manejo. Porque también pueden formarse abscesos inferiópticos en la órbita, ¿no? Que pueden, en el peor de los casos, llegar a esta trombosis cavernosa o una meningitis. Entonces, esto en los niños de 9 de 2 años, adultos muy mayores, cuando tienen un cuadro de edema palpebral y todo, y el dolor, el movimiento ocular, generalmente se ingresan al hospital, ¿no? Para observación. Entonces, bueno, acá igualmente ya menciono otra vez cuáles son los signos
alarma, eso ya repito lo que hemos aquí conversando, así es que ya, voy a pasar a, eso sería todo con respecto a lo que son, digamos, algo muy central de lo que es patología palpebral, que es un tema muy amplio. El siguiente tema es el tema del ojo seco, ¿ya? El ojo seco ya pertenece a lo que es el capítulo de la enfermedad de la superficie ocular, ¿ya? El ojo seco, ahorita, ¿cuáles son qué es el ojo seco? El ojo seco es una enfermedad en la cual se altera la homeostasis, que mantiene la película lagrimal adecuada para que ésta tenga una duración adecuada y mantenga el ojo húmedo y la córnea protegida, ¿no? Entonces, alteraciones en esta homeostasis, en el equilibrio de esa superficie ocular de la película lagrimal produce el ojo seco. La prevalencia aumenta con la edad, ¿no? Más o menos el 10% de las personas que tienen entre 30 y 60 años y el 15% de los adultos mayores lo van a presentar, ¿no? Más prevalente en las mujeres, posiblemente por temas hormonales también, y el 10 a 20% de la población mayor de 40 años tiene siempre síntomas, síntomas moderados o severos y busca tratamiento. Y la importancia es de que este tipo de alteraciones del ojo seco tiene un impacto en la calidad visual del paciente, en los resultados quirúrgicos, ¿no? El paciente se opera de catarata, se opera de refractiva para no usar lentes, etc. Los síntomas después de este tipo de cirugías van a ser más, va a empeorarse el problema del ojo seco y esto va alterando su calidad visual y su calidad de vida. Entonces esto va a afectar su productividad, ¿no? Y costes sanitarios significativos también. Entonces, según la Sociedad de Superficie Ocular, en el año 2017, se define al ojo seco como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por la pérdida de la homeostasis del película lagrimal que se acompaña de síntomas oculares donde hay una inestabilidad, una hiperpolaridad del película lagrimal, una inflamación constante, esto produce daño y anomalías neurosensoriales y todo esto tiene errores etiológicos en lo que es el síndrome del ojo seco. Entonces, la película lagrimal, ¿no? Como ustedes sabrán, está formada por tres capas, ¿no? La capa lipídica, que es la capa más externa, la capa acuosa, que es la capa intermedia, y la capa más interna, que es la capa de mucina, ¿no? Estas capas esta lágrima va a estar pegada a la que va a proteger la córnea. Entonces, la capa lipídica, ¿no? Está producida por justamente las glándulas de meiomio, que son glándulas sebáceas, ¿no? Y la principal función de esta capa lipídica va a ser evitar la evaporación de la capa acuosa. De la capa de la película lagrimal, la capa más gruesa, digamos, es la parte acuosa, el agua. Pero esta agua se puede evaporar si no está protegida por esta grasa, ¿no? La capa acuosa va a estar formada secretada por la glándula lagrimal principal y también accesorias como las glándulas de Krause y de Wolfing. Y estas, bueno, esto va a ser de mayor volumen y también tiene componentes como, bueno, la pifalrina, la lipocima, que son antimicrobianos y factores de crecimiento también. Y finalmente la capa de mucina, ¿no? Nosotros tenemos unas células caliciformes que están en la conjuntiva del ojo que forman un moco. Y este moco es la capa de mucina. Esta capa de mucina va a convertir la superficie corneal, que es hidrofóbica, a hidrofílica. Porque gracias a esta capa de mucina, esta agua va a permanecer pegada al ojo. Si no tenemos esta capa de mucina, esta agua se va a eliminar, se va a perder y la capa lagrimal, la película lagrimal no va a ser normal. Entonces, es importante esta capa de mucina para mantener la adherencia de la película lagrimal al ojo. Las funciones de la película lagrimal son que es una primera fuente de oxígeno en la córnea, es un lubricante de los párpados de la superficie corneal, también protección de propiedades ópticas cuando la película lagrimal se evapora o si no está completamente distribuida en toda la superficie corneal. El paciente a veces dice, doctora, yo a veces veo, pero veo como que borroso, como que se me empaña la vista. Pero cuando yo parpadeo, otra vez se aclara. Entonces, eso es porque la película lagrimal
es como un vidrio que está no echa agua, se evapora el agua y se empaña, ¿no? Entonces, por eso la lágrima tiene propiedades ópticas, ¿no? También tiene una función inmunológica y también elimina desechos y cuerpos extraños, ¿no? Y bueno, ese es un esquema de lo que es la unidad funcional lagrimal, ¿no? Se dice que, según la teoría ahora del ojo seco, nuestro sistema ocular, nosotros tenemos una unidad funcional lagrimal conformada ¿por qué? Por los párpados, la córnea, la conjuntiva y todos los nervios motores, sensitivos, que van a actuar en conjunto y van a mantener un equilibrio, una homeostasis en lo que es la superficie de la película lagrimal. Cuando se afecta esto, este será el ojo seco. Algunos de estos factores afectan y se empieza a hacer alteraciones que llevan al ojo seco. También el parpadeo es importante, ¿no? El parpadeo está inervado en un músculo auricular por el nervio facial, ¿no? Con el parpadeo se va a distribuir de forma uniforme en la capa lipídica acuosa, ¿no? En la película lagrimal, y este parpadeo normalmente es de 12 a 15 minutos, parpadeos por minuto, ¿no? Cuando el parpadeo es incompleto, en el caso del uso de pantallas, celulares, centro de lectura, entonces también esto va a hacer de que haya una tendencia a que se evapore la película lagrimal, y esto va a hacer que haya mayor inestabilidad de la película lagrimal y eso también lleve a problemas de ojo seco. Entonces es importante, cuando uno usa mucho la computadora, el celular, parpadear, o de repente aplicarse una gota lubricante, pero más que todo parpadear, ¿no? Porque a veces uno le pone tanta atención a la pantalla que no parpadea, se queda con el ojo abierto, eso se haya mayor exposición y mayor evaporación, ¿no? Bueno, y entonces en estabilidad de la película lagrimal, cuando esta película está inestable, entonces ¿qué pasa? Se evapora la parte acuosa de la película lagrimal, se evapora, y cuando se evapora aumenta la concentración de solutos en la película lagrimal, lo que lleva a una hiperosmolaridad. Y la hiperosmolaridad va a llevar a una inflamación y daño epitelial de la córnea. Entonces al final esto es un círculo vicioso, ¿ya? También menciono que esta hiperosmolaridad va a activar MAP quinasas y factores de transcripción que van a producir situaciones proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, factores de humoral alfa, y todo ello va a contribuir a la inflamación. También ahí está la NMP9, que es una metaloproteinasa que siempre se encuentra elevada en el ojo seco, ¿no? Acá nosotros yo lo veo que no se hace mucho el dosaje de este tipo de compuesto, pero se menciona ya en otros sitios lo hacen. Esto es un marcador que nos ayuda también a determinar si el paciente tiene ojo seco, ¿no? De elevación de este compuesto, ¿no? Porque este compuesto daña la barrera epitelial y provoca también la apoptosis de las epiteliales corneales y conjuntivales. Bueno, y las causas de la inestabilidad de la película lagrimal son cirugías oculares, como les dije, ¿no? Eso también altera todo el equilibrio que existe, conducir durante periodos muy largos de tiempo, usar pantallas digitales, ojos secos, vitamina A, factores ambientales, lentes de contacto, disfunción de las glándulas del meiomio, ¿no? Entonces, el ojo seco se clasifica en dos: el ojo seco evaporativo y el ojo seco acuodeficiente, ¿ya? El ojo seco evaporativo, lógicamente, es porque la capa lipídica, que es esencial para evitar la evaporación, no está funcionando bien. ¿Debido a qué? A que haya una disfunción de la glándula del meiomio, que es la causa más frecuente y más principal, ¿no? Por un parpadeo incompleto reducido, o de repente una exposición prolongada, ¿no? La persona que esté constantemente en un ambiente seco, con aire acondicionado, ¿no? El ojo seco acuodeficiente, que es por la causa es una disminución de la producción de las lágrimas acuosas, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Sjögren, enfermedades autoinmunes, que atacan la glándula lagrimal y la glándula ya no produce el líquido que debe producir, entonces ya pues también hay acuodeficiente. También hay ciertos fármacos anticolinérgicos, antidepresivos, antihistamínicos, la misma edad avanzada, cambios hormonales, una glándula lagrimal atrófica, por ejemplo. Todo esto va a hacer que haya poca producción de lágrimas. También es bastante frecuente el mixto, que tiene los dos, ¿no?
tanto la parte codeficiente como la otra, ¿no? Y esto también es muy frecuente, y porque la inestabilidad de la lagrimal por evaporación va a llevar a una hiposecreción refleja, o si no también al revés, ¿no? Bueno, y esta esquemita es acerca de las causas, ¿no? Déficit de secreción lagrimal, ojo seco evaporativo, ¿no? El déficit de secreción lagrimal, como les dije, el síndrome de Sjögren, que puede ser de origen primario o puede ser secundario a algo, a una enfermedad, una mesenteropatía, o también simplemente no es un síndrome de Sjögren, pero es una deficiencia en la producción de lágrimas, ¿no? Puede ser secundario también a alteraciones en los conductos lagrimales, un bloqueo reflejo o también tratamientos sistémicos, ¿no? El ojo seco evaporativo puede ser de forma intrínseca por el mismo, como les dije ya, disminución de las glándulas del meibomio, o también extrínseco, uso de lentes de contacto, ciertos colirios, enfermedades de la superficie ocular, ¿no? Alteraciones en la córnea, pterigium, todas estas cositas, alteraciones en la superficie del ojo hacen de que la película lagrimal se altere, ¿no? Por ejemplo, una irregularidad en la córnea, una conjuntiva, hace que la película lagrimal, que es completamente uniforme en toda la superficie del ojo, en ciertas áreas se evapore, se altere. Entonces también esas enfermedades producen también ojo seco evaporativo, o también déficit de vitamina A. Bueno, hay factores de riesgo, hay factores que son modificables, factores que no son modificables, ¿no? En cuanto a los consistentes, los modificables, por ejemplo, la deficiencia del uso de andrógenos, uso de pantallas digitales, uso de lentes de contacto, terapia de retraso hormonal, son factores de riesgo modificables, ¿no? No modificables, que está asociado con el ojo seco, sí o sí, el envejecimiento, peso femenino, la raza asiática, difusión de luz del meibomio, síndrome de Sjögren, ¿no? Un cuadro clínico, ustedes ya saben, irritación, sequedad, fotofobia, lagrimeo, ojo rojo, fatiga, activación de cuerpo en los ojos, escozor, quemazón, ¿no? Exámenes que tomamos para descarte de ojo seco en consultorio, lo más común es utilizar fluoresceína. Teñimos la película lagrimal con gotitas de fluoresceína, ¿no? Y medimos el Tear Breath Uptime, que es el TUP. Se dice que es un test invasivo porque estamos aplicándole una gota con un colorante al ojo, y nosotros, normalmente, en una persona normal, esta película amarilla coloreada con la fluoresceína debe permanecer por lo menos 10 segundos. Pero si en menos de 10 segundos, a los 8 o los 5 segundos, se empieza a romper, ¿no? Entonces es un DUT, un breakout time corto, entonces es un signo de ojo seco, ¿no? También se evalúa el menisco, ¿no? El menisco lagrimal es cuando el ojo se produce lágrimas, se produce acá un nivel de agua de más o menos una altura normalmente de 0.2 milímetros, ¿no? En algunas personas es mucho menos que eso. Y como ustedes dirán, ¿cómo lo miden? La lámpara de hendidura tiene unas luces bien pequeñitas que están calibradas y se puede llegar a medir. Entonces, vemos esto, si vemos una disminución o aumento, también, ¿no? Evaluamos el llama menisco lagrimal, ¿no? Que se evalúa con la lámpara de hendidura. Altura normal de 0.05 milímetros, ¿no? Menisco disminuido, hiposecreción o evaporación excesiva. Cuando nosotros hacemos la evaluación también de la fluoresceína, evaluamos también la córnea, ¿no? Muchas veces la córnea ya tiene lesiones, acá esto es una queratitis, ¿no? Una queratitis punctata. No es una queratitis, una lesión corneal producto de la evaporación del ojo seco, ¿no? También el test de Schirmer, que es un test en el cual nosotros colocamos un papel filtro que está enumerado dentro del ojo, bueno, en el borde, y nosotros vemos, esperando los 5 minutos, qué tanto moja la lágrima este papelito, ¿no? Si por ejemplo, nosotros, normalmente debe mojar hasta 10 milímetros, pero si vemos de que moja menos de 10, entonces ya tenemos, puede ser un problema acuoso de producción, ¿no? Si son menos de 5 milímetros, ya básicamente ya está muy reforzado que esto es un problema de ojo seco de tipo acuo deficiente, porque no está produciendo buena cantidad de agua, de lágrima, ¿no? Después también
también tenemos otros test que utilizan otros colorantes como el test de lisamina verde, lisamina rosa de bengala, que también, así como el clorcelina tiñe la superficie corneal, la superficie ocular, vemos que hay lesiones en la córnea, cuando hay ojo seco ya más crónico, pero en realidad yo estoy mencionando porque está en los libros, pero realmente nosotros en la práctica no lo usamos mucho porque primeramente este tipo de colorantes tienen un mayor precio en el mercado y los ustedes no lo tienen. Y además también la rosa de bengala tiende a producir irritación en algunos pacientes, por lo tanto tampoco no es algo tan usado, ¿no? Utilizamos bastante más la fluoxetina, según como ustedes lo habrán visto en la consultoria. La bibliografía también es un examen que lo tienen más en las clínicas. Acá con luz infrarroja se mide estas glándulas de meigomio, ¿no? Acá se dibuja la glándula de meigomio, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones en obstrucción de la glándula de meigomio, estas líneas ya no están completas, sino están acortadas, ¿no? De esta forma podemos detectar si hay obstrucción, si están atrofiadas, si funcionan, si no funcionan, y de ahí, de acuerdo a eso, a ver si hay un problema sebáceo, ¿no? A nivel de la película lagrimal. Pero también otros exámenes son medida o modalidad lagrimal, ¿no? Se mide cantidad de solto tiene la lágrima, ¿no? Cuando se considera que cuando hay un ojo seco, pero los niveles de modalidad es entre 300 y 320, es un ojo seco leve, y cuando es severo, la modalidad es mayor de 340, digamos, otro mismo. Y bueno, ya acá hay también otro test, que es el test de la NBP9, que les comenté inicialmente, que es un marcador inflamatorio, que se detecta elevado cuando la persona tiene ojo seco, ¿no? También puede ser elevado cuando las personas son alérgicas, ¿no? Pero se considera que cuando es más de 40 es positivo, cuando es más de 40 es negativo, normal, ¿no? No se utiliza mucho eso. Entonces, bueno, signos de ojo seco, de útero reducido, menos de 10 segundos, lesiones epiteliales punteadas en la córnea. En la evaluación, de repente vemos una disfunción en la glándula de meigomio. En la miografía vemos estén atrofiadas estas glándulas, o estén tortuosas, o estén obstruidas, ¿no? También hay cuestionarios que se dan a los pacientes y según sus síntomas hay un puntaje, ¿no? Eso se llama el Ocular Surface Índice de Superficie Ocular, de la superficie ocular. Son 12 preguntas sobre los síntomas, el impacto en la visión y calidad de vida del paciente, ¿no? Hay valores, ¿no? Normal cuando tiene menos de 13 y cuando es severo más de 33 puntos. Bueno, y acá es un cuadrito para que ya vean las diferencias entre cómo es un ojo seco leve y moderado. Acá lo único es que en ojo seco leve el paciente va a tener sensación de sequedad intermitente, picazón, fatiga visual en ciertas situaciones, no siempre. Y en cuanto a signos, prácticamente solamente se va a ver el deute corto, ¿no? Y también no hay daño en la córnea está sana, ¿no? Tratamiento, lubricantes aguados, que no tengan muy viscosos. Y también cambios en el entorno, medidas de higiene corporal. Un ojo seco severo es diferente. En estos casos hay medidas oculares incapacitantes, ardor, dolor intenso, sensación de cuerpo extraño, y en la evaluación se va a ver que hay lesiones en la córnea, queratitis punteada, ¿no? Entonces el tratamiento acá es primeramente bajar la inflamación y proteger la superficie ocular con gotas lubricantes, ¿no? Por ejemplo. Acá hay una clasificación de la gravedad del ojo seco, también otro tipo de clasificación. Y cuáles son las complicaciones del ojo seco que produzcan pues queratitis, ¿no? En la córnea, y estas queratitis pueden complicarse y llegar hasta úlceras, ¿no? Corneales, queratomalacia, vasos sanguíneos en la córnea, que no debe haber, pero si son vasos sanguíneos, o haya cicatrización conjuntival. Complicaciones quirúrgicas, que los resultados de la cirugía de cataratas o refractivas no tengan buenos resultados debido a este cuadro de ojo seco, ¿no? Y que haya un retraso en la cicatrización post-quirúrgica, ¿no? Dolores oculares, visión visual disminuida, fotofobia. Y en el impacto psicosocial es que va a haber un impacto en la calidad de vida y productividad del paciente, ¿no?
tratamiento, educación del paciente, lubricantes, antiinflamatorios, corticoides, tratamiento de las infecciones que pueden también ser como las blefaritis, infecciones bacterianas. Y eso es todo lo que hay en el libro.